Bien amigos, y a esta hora vamos a conversar con Nicolás Besich. Él es el representante de Evidenza Instituto, a quien saludamos desde Huancayo. Buenas tardes, desde Canal 21, aquí en la incontrastable ciudad. Bien. Buenas tardes, Boris. Un gusto estar con ustedes. Nos gustaría abordar este tema que nos ha llenado de preocupación. Hace unos días el Instituto Nacional de Estadística e Informática ha dado cifras de que hay más pobres en nuestro país. Hay más pobres en nuestro país. Uno de esos datos, por ejemplo, que nos preocupa es que más de 500.000 de peruanos cayeron en la pobreza el año 2023. No es el dato de un político, no es el dato de cualquier persona, es el dato claro y exacto del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Con ese tema quisiéramos empezar, Nicolás Besich. Pero antes quisiéramos preguntarle, conocemos lo que significa pobreza extrema, pobreza, pero ahora apareció un término muy especial, pobreza monetaria. Bueno, uno más o menos cree entender de qué se trata, pero usted nos podrá explicar exactamente el sentido de este término, pobreza monetaria, que tiene que ver mucho con lo que vamos a conversar. Lo escuchamos. Sí, Boris. Bueno, en realidad el término de pobreza monetaria es simplemente una precisión, digamos, del INEI al momento de dar las cifras de pobreza, porque lo que ha medido el INEI desde hace ya más de 20 años es precisamente la pobreza monetaria. ¿Por qué monetaria? Porque la pobreza ¿cómo se mide la pobreza? El INEI determina el costo de una canasta básica que incluye alimentos y también lo que necesitamos para transporte, vivienda, vestimenta, salud, educación. Entonces, el INEI calcula el costo de esa canasta básica y luego ve si es que las personas tienen un gasto mensual mayor o menor al costo de esa canasta. Si es menor, entonces la persona es catalogada como pobre. Si es mayor, es no pobre. Y hay una canasta básica de alimentos, ¿no? Esa solo tienes alimentos, son 110 productos alimenticios, que es lo que el INEI, en función a estándares internacionales, considera como lo mínimo que una persona debe tener para alimentarse. Esa es la canasta básica de alimentos. E igual, se determina el costo de esa canasta básica de alimentos, y si el gasto de la persona es mayor al de esa canasta o no. Si es menor al de esa canasta básica de alimentos, es catalogado como pobre extremo. Si es mayor, entonces no es pobre extremo, pero podría ser pobre dependiendo de si es mayor o no el gasto al de la primera canasta que hablé, ¿no? Entonces, para el año 2023, la canasta básica de alimentos se definió, tiene un costo de promedio nacional 251 soles. Entonces, si en promedio un peruano tiene al mes un consumo, un gasto mayor a 251 soles. Quería que nos precisara. Quería que nos precisara, Nicolás Besich, para un mejor entendimiento. ¿Esa cantidad de 251 es por familia o por persona? No, es por persona al mes. Entonces, en un hogar de 4 personas sería aproximadamente 1.000 soles, ¿no? Perfecto. El Instituto Nacional de Estadística e Informática ha dado datos que han alarmado a todos. Se ha incrementado la pobreza. ¿Qué tanto se ha incrementado a nivel nacional y cuáles son los datos en la región Junín? Señor Nicolás Besich, representante de Evidenza Instituto. A nivel nacional ha crecido de 27.5 a 29%, que eso es el dato que decías de casi 500.000 más de pobres a nivel nacional. En Junín tenemos que ha crecido de 21.5% en el 2022
a 24.3 en el 2023, es decir, ha aumentado alrededor de 3 puntos porcentuales la tasa de pobreza en la región Junín, ¿no? Lo cual también es preocupante porque se está alcanzando los niveles de pobreza que se tenían en el 2011. En el 2011 la pobreza en Junín fue de 24.1 y se logró reducir hasta 17% en el 2016. Luego hubo un ligero aumento a 21 o 20% en los años 2017, 18, 19. Y luego, bueno, con la pandemia, sabemos, esto creció en todo el país. En el caso de Junín, haciendo un poco de historia con las cifras de pobreza, subió de 20.7 a 31.4. De ahí se logró bajar en los siguientes 2 años a 21.5, es decir, del 2020 que subió a 31, logró bajar a 21.5 en el 2022, pero este año lamentablemente en lugar de continuar con la disminución de la pobreza, se ve un incremento a 24.3, que como ya dije nos retrocede a cifras del 2011. Quizá lo más importante, además de lo que usted ha mencionado, señor Nicolás Besich, sean las alternativas y propuestas. Por ese lado, Vidensa, ¿qué puede alcanzar al gobierno o sugerir al gobierno? Sí, bueno, el informe también nos revela dos cosas. Eh, Uno es esta tendencia cada vez mayor, que ya venía desde antes de la pandemia inclusive, de un crecimiento de la pobreza en las zonas urbanas. Hoy en día, 3 de cada 4 pobres en el Perú viven en zonas urbanas. Entonces, la estrategia de lucha contra la pobreza en zonas urbanas es muy distinta a la que se puede tener en una zona rural, porque las características claramente de la población son distintas. En las zonas rurales generalmente las familias están dedicadas a la agricultura familiar, y mal que bien pueden consumir los productos que cultivan. En las zonas urbanas no, en las zonas urbanas se necesita trabajo, se necesita generación de empleo, y entonces es clave lograr crecimiento económico y generación de empleo en sectores intensivos en mano de obra, como son la autoconstrucción, la construcción, también la agricultura, el turismo. El turismo es una actividad que genera mucho empleo y que lamentablemente el país no ha logrado recuperar los niveles que se tenían pre-pandemia. Entonces, es clave, por un lado, esa atención a la pobreza urbana que requiere de crecimiento económico y requiere de empleo. El crecimiento económico trae empleo y se requiere generar empleo para que la población salga de esa situación de pobreza. Eso es un aspecto claro. El otro es que la pobreza extrema, esta que se define como aquella población que no puede cubrir ni siquiera sus necesidades básicas de alimentos, también ha aumentado. Y hay regiones, por ejemplo, Puno, por ejemplo, Cajamarca, donde esta tasa de pobreza está llegando a 13%, 18%. En el caso de, en el caso de Junín es 4%, es un poco menos del promedio nacional que 5%, pero igual es 4%, 4 de cada 100 personas en Junín no les alcanza ni siquiera para, así destinen todo lo que tienen solo para comer, no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas. Y eso requiere una atención urgente del Estado. Eso sí es mayor, sobre todo en las zonas rurales. Y en eso el Perú tiene experiencia exitosa de haber disminuido la tasa de pobreza extrema hasta 2% antes de la pandemia, casi eliminarla. Pero se requiere la efectividad de los programas sociales que ayuden a mitigar esta tasa de pobreza. Se tiene experiencia haciéndolo, pero acá también viene el debilitamiento de las instituciones y de las capacidades del Estado para atender esta situación. Otro dato ya en la parte final, nos gustaría saber su opinión sobre que hay otros 10 millones de connacionales que están en riesgo de ser pobres. Es la conclusión que llega luego de uno ver el informe del INEI 2023. Sí, efectivamente, y esto es algo que también saludamos de la publicación del INEI. Desde el 2020, el INEI ha empezado a publicar
un porcentaje de lo que se denomina población en situación de vulnerabilidad, que es la población que no es pobre, porque su gasto es mayor al de esta canasta, pero que está en riesgo de, ante cualquier shock, pérdida de empleo, enfermedad de algún familiar, algún accidente, caer en situación de pobreza. Y a nivel nacional se estima que ese porcentaje para el 2023 es 30%, son casi 10 millones de peruanos. En Junín es 37%. Entonces, en el caso de Junín, al 24% de pobres, tenemos que sumarle un casi 38% de población que está en situación de vulnerabilidad, que no son pobres, pero que están en riesgo de, ante cualquier evento negativo, caer en situación de pobreza. Y eso es importante porque debemos entender la línea de pobreza no como la meta. La meta no es la línea de pobreza, la meta es estar lo más alejado de la línea de pobreza posible, de forma tal que ante cualquier evento negativo o ante cualquier circunstancia como algún desastre natural o en fin, no pues caiga inmediatamente a la situación de pobreza, ¿no? La meta no debe ser solo que la pobreza disminuya, la meta debe ser que los peruanos estén lo más alejados posible de esta línea de pobreza. Y en la parte de final, señor Nicolás Besich, algunas pautas o recomendaciones de los peruanos que han ingresado a la extrema pobreza o que están a punto de ingresar a ser pobres, algunas pautas que deberíamos seguir de repente, algunos consejos ante una situación económica tan complicada, o solamente nos queda escuchar los datos que da el INEI. No, yo creo que los peruanos tienen esta capacidad de emprendimiento que siempre se reconoce, que no es suficiente claramente, ¿no? O sea, lamentablemente no todos vamos a poder vivir de un emprendimiento o no todos vamos a tener éxito si no hay demanda para estos emprendimientos. Entonces, sí se requiere claramente la acción de políticas públicas de los tres niveles de gobierno, gobierno local, gobierno regional y nacional, que generen empleo. Pero también, o sea, lo clave acá también es retomar confianza y permitir generar inversión privada. La inversión privada genera empleo, el empleo es lo que puede permitir salir de la pobreza. Hay temas adicionales, por ejemplo, en el caso de la pobreza urbana que son claves, como el tema de la seguridad. Estaba mostrando justamente antes la juramentación del nuevo ministro del Interior, ya van 6 ministros en este periodo. El tema de seguridad es clave. ¿Cómo podemos emprender si tenemos el riesgo de que nos vayan a robar el capital de trabajo, como puede ser una moto, una bicicleta para hacer repartos, o en la bodega que nos puedan estar extorsionando, problemas que se ven sobre todo en zonas urbanas? Eso es clave, la seguridad tiene un efecto directo en la capacidad. Yo no voy a emprender si me van a estar extorsionando, si me van a estar robando. Entonces, eso también ha tenido un impacto. El transporte y el caos del transporte, tuve la oportunidad de estar en Huancayo hace un tiempo, y si bien no se llega a los extremos de Lima, ya se siente también el impacto del tránsito, del tráfico, cuánto se demora una persona, cuánto tiempo pierde una persona en desplazarse de un lado a otro, que para una persona en situación de pobreza es tiempo que le permitiría generar esa hora o hora y media, 2 horas que pierde en el transporte, son 2 horas que le permitirían generar más ingreso y probablemente no estar en una situación tan vulnerable, ¿no? Entonces, la pobreza urbana requiere medidas no solo de programas sociales, sino más integrales y articuladas. Muy bien. A Nicolás Besich, representante de Evidenza Instituto, muchas gracias por sus opiniones, sus aportes sobre estos datos de la pobreza en nuestro país que ha arrojado hace poco el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Agradecido de este Huancayo. Canal 21 será hasta una nueva oportunidad. Muy gentil. Muchas gracias. Buenas tardes. Datos preocupantes, preocupantes de lo que se viene hablando, de lo que produjo hace poco el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Y a propósito de ese tema, esta entidad tenía que publicar esos datos. Después se ha conocido que en la presidencia del Consejo de Ministros, alguien por ahí dijo, no, esos datos hay que guardarlos, hay que dejarlos. Por suerte, se han conocido. Y evidentemente es mejor conocerlos para tomar mejores
alternativas, no solamente el gobierno mayor, llámese Dina Boluarte y el Ejecutivo, sino también los gobiernos locales y los gobiernos regionales.